Muy bien, bueno, vamos a ir entonces a Primera de Juan, capítulo 5, la lectura que compartió Martín y la vamos a retomar ahora. Tenemos en estos versículos, antes de que podamos leerlos, yo les quiero hacer una pequeña aclaración. Hay varios temas, como lo venimos diciendo hace tiempo, Primera de Juan, igual que segunda y tercera, las podríamos haber leído también en un solo bloque. Hay muchos textos, hay muchos temas que se van repitiendo, entonces leemos 8 versículos y algunas cosas ya fueron explicadas, son retomadas acá desde otra óptica, pero no vamos a pasar mucho tiempo en eso que ya se predicó antes. Pero acá justo al final hay 2 o 3 temas que sería interesante destacar. Podríamos haber tomado cada uno de esos temas y predicar 3 o 4 sermones distintos, pero yo preferí que los podamos leer a los 8 versículos y acercarnos a los 8 juntos para que podamos tener un poco más en mente si se puede usar la palabra, el sentir que hubo en los lectores originales de la iglesia de Éfeso cuando les llegó esta circular por primera vez. Porque acá ya el apóstol Juan se está despidiendo, no solamente en esta epístola, sino según suponemos a través de la tradición y la evidencia, que ella se está despidiendo del mundo. Que esto ya es lo último que el apóstol Juan, que ustedes sabrán, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir, y sus escritos ahí entre Primera de Juan y Apocalipsis son los últimos escritos del Nuevo Testamento. Así que ya es un momento muy nostálgico para la iglesia de Éfeso. Una persona que fue tan importante, tan influyente para el cristianismo, está llegando ya a escribirles como tratado final para los creyentes, entregándoles sus últimas recomendaciones. Y yo quería llamarlos a que nos imaginemos, a que no sabemos cuándo, si es que vamos a recibir otro escrito del apóstol Juan, quizás no, cuándo será, tal vez esta sea la última oportunidad. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer rápidamente los mismos versículos que leyó Martín, pero ahora que sabemos esta cuestión, ¿no? Y a ver qué podemos notar, cómo podemos ubicarnos en el contexto de los Efesios. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Acuérdense que el apóstol Juan se está despidiendo y nosotros nos estamos despidiendo de él también. Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometan pecado que no sea de muerte, porque hay un pecado por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay un pecado que no es de muerte, o hay pecado, una clase de pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y quizás las últimas palabras del apóstol Juan en su vida: hijitos, cuídense de los ídolos. Amén. Ahora sí, que lo tenemos desde esta perspectiva, la despedida del apóstol Juan. Entonces, para no introducirnos demasiado en ciertos asuntos, yo quisiera que notemos 4 cosas que están aquí, 4 elementos de estos versículos finales de Primera de Juan. En primer lugar, yo quisiera que podamos reflexionar en el corazón pastoral del apóstol Juan. La actitud con la que él escribe esta carta, pero también lo mencionamos hace un par de semanas, la misma mirada pastoral con la que el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Habíamos mencionado que el Apocalipsis suele ser un libro de esos como Levítico o algún otro que no son muy populares en la iglesia, por diferentes razones. Una de las causas es que nos olvidamos que el Apocalipsis fue escrito por Juan desde una actitud pastoral, de traer consuelo y paz y esperanza a la iglesia. Lo que pasa es que nos asustamos con las bestias de muchos ojos y cosas que no entendemos, pero el propósito original del Apocalipsis es traer consuelo a la iglesia, enseñarle que todo lo que va a ocurrir está bajo el control de Dios. Y ese corazón pastoral ha estado siempre en el apóstol Juan también cuando escribe su evangelio, donde nos muestra una imagen de un Jesús pastor. De hecho, es en Juan donde encontramos las referencias más clásicas acerca de Jesús como el buen pastor.
Y así es como escribe esta primera epístola de Juan. Miren cómo comenzó la carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Está hablando él con quienes lo acompañan en la escritura. Estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido, sea completo, para que puedan encontrar el gozo en el Señor. Él se está despidiendo, y antes de irse le está escribiendo a una iglesia que él sabe que, como toda iglesia, o mejor dicho, como toda congregación de la iglesia del Señor, es una iglesia que está pasando y va a pasar por diferentes circunstancias. Y comienza esta epístola diciéndoles: el motivo por el cual yo les escribo es para que ustedes encuentren un gozo completo en Cristo. Y al final, en el versículo 13, retoma esa referencia. Estas cosas les he escrito, ya está al final, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Según los distintos comentarios que ustedes puedan leer, esa expresión, estas cosas, puede aplicarse estrictamente a los versículos previos o puede aplicarse a toda la epístola. En el idioma original es difícil de saberlo, para nosotros no varía demasiado porque aplica perfectamente para ambas, tanto para los versículos anteriores como para toda la epístola. Pero fíjense lo que mueve al apóstol Juan. Ya al final, cuando empieza a cerrar su epístola, les escribí estas cosas para que ustedes tengan seguridad de su salvación. Y esa seguridad de su salvación está conectada con el gozo que quiero que ustedes tengan, que expresó en el capítulo 1, versículo 4. La seguridad de la salvación deberá producir una vida de gozo completo en el creyente. Recién cantábamos de esas ovejas con las que orábamos, ¿no? Ellas andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Nosotros, que sí tenemos la paz del Señor, deberíamos andar alegres. Quizás Filipenses sea una de las próximas series, vamos a tener en oración, pero si predicamos y estudiamos la epístola de los Filipenses, eso lo pueden hacer en su casa. Es una epístola que está dedicada a explicarle a los creyentes de Filipo por qué el gozo debe ser una característica de cristianos. ¿Cómo es posible que tengas esta seguridad de la salvación y lo que vamos a ver a continuación, el acceso al Padre, la presencia del Espíritu, lo que venimos leyendo ya en Primera de Juan, la unidad con el cuerpo de Cristo, un amor genuino entre hermanos y no produzca gozo? Algo no está funcionando. Les he escrito estas cosas para que tengan seguridad de su salvación, y como lo hemos dicho muchas veces, lo voy a repetir igual: la salvación desde la perspectiva bíblica no es que me voy al cielo cuando muero. La salvación es que Dios me rescató de una vida sin propósito y me introdujo en su reino, y eso tiene un impacto en toda mi manera de vivir, mi manera de pensar, en mis relaciones. Y entonces, ahora que soy salvo, mi vida está caracterizada por el gozo. Igual discutimos, igual nos enojamos, igual nos preocupamos, igual nos entristecemos, una noticia que recibimos, alguna situación que pasó, pero no nos quita el gozo, porque cuando vamos al Señor enseguida encontramos el gozo de su salvación. Y ahí, ligado a eso, en el versículo 13, como Juan está escribiendo con esta actitud pastoral, le dice: miren, hijos, yo quiero que ustedes estén seguros de su salvación, para eso les escribí esto. Y el versículo 14: esta es la confianza que tenemos en el Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en el Hijo de Dios. Yo no quisiera que pasemos por alto esa expresión, esa primera expresión del versículo 14, aunque Juan no escribió el versículo, porque generalmente nos dedicamos bastante a la segunda parte, que si pedimos alguna cosa con una dificultad, Él nos oye, y cualquier cosa que pedimos recibiremos, y ya hay mucho que se dijo sobre eso, entonces yo hoy no voy a abundar sobre eso. Pero me voy a quedar con esa primera parte. Esta es la confianza que tenemos en Él. En otras versiones se traduce: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. La palabra que se tradujo como confianza es una palabra que también se usa en otros pasajes con el adjetivo, verbo, depende en dónde aparezca, pero es el vocablo audacia. ¿Qué es una persona audaz? ¿Cómo describen ustedes una persona audaz? Muy rápido, sin miedo. Así. Más bien tiene que ver con esto de sin miedo. Es una persona audaz, ¿sí? Que no mide los peligros. Es una palabra
fuerte y sobre todo podría ser corajudo. Sí, el corajudo yo suelo usarlo más como cabeza dura, no sé cómo lo usan ustedes, pero tiene que ver con una audacia de una confianza absoluta, ¿no? Está más ligada a esa inocencia con la que los chicos se comportan. Ay, qué audaz que es porque se colgó del techo y no sabía lo que le podía pasar. No midió los peligros porque en su inocencia, en su confianza, hace las cosas con audacia. Y acá usa el apóstol Juan esta palabra que además en tiempos de Juan se usaba de los testigos cuando eran convocados a un juicio, y el testigo que se presentaba porque tenía conocimiento de lo que iba a testiguar, porque estaba seguro de que estaba diciendo la verdad y hablaba con franqueza y abiertamente, en público. Así que esa es la primera palabra que tenemos. La segunda, que es una preposición en el idioma original, es la preposición hacia, pros en griego. Esta es la audacia que tenemos hacia Él, dice literalmente. Por eso las otras versiones traducen la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Es una confianza que nos permite, a ver si nosotros hemos logrado pensar en esto. Cuando yo me acerco a Dios, me estoy acercando a un ser único, al ser único. Él es el creador, Él es el autor de todo, Él es el dueño de todo. Mencionamos, no sé si acá, con el campamento, ya se me mezclaron las cosas, no sé ni dónde dije cada cosa, pero dijimos que el temor a Dios podríamos definirlo como ser consciente de que yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Y aún así yo puedo acercarme con confianza a ese Dios, que es un juez justo, porque también es, según leímos en Primera de Juan, es mi Padre amoroso, mi pastor, es mi Señor. Y esa audacia, esa franqueza con la que yo me puedo acercar a hablar, denota mi proximidad con Él. Entonces el apóstol Juan lo que está diciéndoles acá es: estas cosas les he escrito para que ustedes tengan seguridad de su salvación, que está evidenciada en que no importa las circunstancias, los falsos maestros, lo venimos leyendo, ¿no? Las persecuciones internas, externas, los anticristos que pueden surgir, las divisiones o discusiones que pudiera haber en la iglesia, ustedes pueden acercarse con confianza delante de Dios si es que son salvos, y entonces deberían encontrar el gozo que sostiene la vida cristiana. Les escribo, les está diciendo Juan, para que en esta vida vivan con el gozo de su salvación, con la confianza que nos da el ser hijos de Dios y la esperanza que nos provee tener comunión con Él. Cuando nosotros le enseñamos a los chicos que vamos a orar, le decimos, ¿qué es orar? Es hablar a Dios. Claro, esa sería la mitad de la oración en realidad, pero está bien, hablar con Dios. Y claro, porque hablamos y no escuchamos, pero hablar con Dios. ¿Ustedes se habían dado cuenta? ¿Qué podría haber? Va a cambiar el gobierno el año que viene y se está preparando el gobierno saliente para dejar un desastre al gobierno que viene, esas cosas que se escuchan, ¿no? ¿Y qué podría hacer? ¿Qué podría quitarme el gozo de la salvación si yo tengo confianza para hablar con Dios? Y me acerco a Él con franqueza. Discutí con mi esposa, mis hijos están rebeldes, la escuela tal cosa, la educación sexual integral, tantas cosas que... Me preocupó un documental que hizo de la inteligencia artificial y cosas que vienen y da un poco de temor. ¿Qué puede robarme el gozo si yo tengo franqueza para hablar con Dios? ¿Cómo puede robarme el gozo de la salvación? Les escribo estas cosas, dice Juan, para que el gozo de ustedes esté completo en la salvación, en la seguridad de su salvación. Lo segundo que yo quisiera que notemos al terminar esta epístola, y van a quedar cosas ahí inconclusas, pero las podemos conversar en la semana, porque no es el propósito del mensaje de hoy, nada más que por eso. El segundo aspecto es ahora cómo Juan, que tiene un corazón pastoral, esto es algo que siempre nos está faltando 5 para el peso, decimos nosotros, es trasladar el corazón pastoral a la iglesia. Es decir, que la iglesia también tenga un corazón pastoral. No sé si ustedes lo han meditado, ya no me acuerdo si se los dije, pero en la Biblia, aunque hay un ministerio pastoral y hay una función pastoral, se espera que la iglesia tenga una función pastoral, ¿no? Es como el evangelismo. La Biblia dice que hay evangelistas, pero no espera que solo los evangelistas hablen de Jesús. Espera que la iglesia lo haga, ¿se acuerdan?
Bueno, entonces también lo mismo ocurre con la tarea pastoral. Si bien habemos quienes tenemos un llamado pastoral, pero cuando leemos el Nuevo Testamento claramente nos encontramos con que el Señor espera que su iglesia sea una comunidad pastoral, que encuentre la gente que llega acá ese corazón, esa actitud pastoral en todos. Y acá el apóstol Juan al final de su epístola también expresa esto en los versículos 16 y 17. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le da la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por lo cual yo no digo que se pida, la injusticia es pecado, pero hay uno que lleva a la muerte. Y está ligado a lo anterior. Nosotros que tenemos confianza, que tenemos franqueza para presentarnos delante de Dios, ahora el Señor a través del apóstol Juan me dice, tiene que estar aplicada esa confianza para presentarte delante de Dios, aplicada a tu intercesión por el hermano al que estás viviendo en pecado. No solamente para que yo me acerque con confianza a Dios para presentarle mis proyectos, mis necesidades, mis sueños, mis hijos, mi matrimonio, mi, sino para que intercedamos por aquellos a quienes estamos viendo en pecado. Si teníamos que hablar sobre el pecado que lleva a la muerte, vamos a estar acá un buen rato y me va a quitar tiempo de este mensaje. Entonces yo no voy a profundizar sobre ese punto. Solamente les voy a leer para que no quede ahí flotando. Igual imagino que la mayoría ya habrá leído al respecto. Un autor, solo uno, lo resume de esta manera. Barnes. Algunos proponen que se trata de el pecado intencionado y consciente contra el Espíritu Santo. Algunos sugieren que la frase denota cualquier pecado grande y enorme, como asesinato, idolatría, adulterio. Otros creen que se trata de un pecado que fue castigado con la muerte por la ley de Moisés. Otros explican que denota un pecado que sometió al ofensor a la excomunión de la iglesia. O sea, yo pequé y mi pecado me hizo meritorio de que me expulsen de la iglesia. Ese sería el pecado de muerte para algunos. Algunos creen que se refiere a pecados que trajeron enfermedades fatales sobre el ofensor, sobre el pecador, como era en el caso de los corintios que abusaban de la cena del Señor. ¿Ahí ustedes se acuerdan? En 1 Corintios, algunos estaban participando indignamente y entonces el Señor los estaba disciplinando, castigando, según interpretación, con enfermedades hasta la muerte. Algunos creen que se refiere a crímenes cometidos contra las leyes civiles, o sea, pequé, y no solo es pecado, sino que también hay una infracción de la ley civil, ustedes entienden esto, y esa infracción me llevó a la muerte. Y algunos creen que se refiere a pecados antes y después del bautismo, entonces los pecados post-bautismo ya no pueden ser perdonados. Y algunos, tal vez, la opinión más común entre los católicos romanos es que se refiere a los pecados que pueden o no ser perdonados en el purgatorio. El pecado de muerte, el que ya no va a ser perdonado, que ya no voy a poder purgar en la vida después de esta muerte, después de esta vida, perdón. Yo, particularmente, creo que se refiere a la ofensa contra el Espíritu Santo, pero es algo que podemos conversar. Yo no quiero ahondar sobre el pecado de muerte, porque yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande ya en este texto sobre el pecado que no es de muerte, sobre ese por el que sí, no solo podemos, sino que debemos orar. O lo digo de otra manera, no sé si todos vamos a poder ponernos de acuerdo en qué es el pecado que lleva a la muerte, esa es la expresión correcta, amartía prostánatos, el pecado que lleva a la muerte, pero todos vamos a estar de acuerdo en que el texto es claro sobre la responsabilidad de orar por aquellos que están en pecado y que nosotros vemos y nos descubrimos en pecado. En nuestra carne hay dos posturas que ilustran como eso, nuestra carnalidad, cuando vemos a alguien en pecado. En un lado de la balanza o del péndulo está nuestro intento humano de hacer entrar en razón a la persona. Juan Pérez está en pecado y ¿qué hace un Lucas carnal? Lo sienta, lo reta, le habla, le insiste, le pega, lo baña con agua fría, hace lo que
y hace todos sus intentos carnales para que entienda, habla, discutimos, decimos palabras que no tendríamos que haber dicho, nos enojamos, terminamos de discutir, estoy cargado, me quedo preocupado, me quedo mal, las relaciones a veces se rompen y son irrecuperables. Carnalmente estoy tratando de corregir el pecado de una persona. Del otro lado de mi carnalidad está la indiferencia. No hago nada. Así, Juan Pérez peca y yo simplemente sigo mi vida, pues como no es mi primo, ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá, me preocupa con esas ideas raras que trajimos también de que la familia es más importante que la iglesia, cosa que la Biblia nunca dice. Entonces me preocupo solo por el grupo de personas a las que yo quiero. Anoche hablamos con alguien de eso. Suelo cargarme en mi corazón por las personas por quienes yo tengo afecto. Lo veo en mi lista de oración. Cuando yo oro por personas que no conocen al Señor, veo que paso mucho tiempo e invierto mucha pasión en mis afectos, no tanto en mis vecinos. No importa si Cristo ama a todos por igual, yo no amo a todos por igual. Eso también es mi carnalidad. Así que está en esos dos extremos. Y en el equilibrio que deberíamos encontrar en mi vida espiritual está en que yo considere el pecado como pecado y la persona como persona. Entonces, cuando yo veo a un hermano cometer pecado, debería estar orando por él. Meyer usa una expresión en inglés, traducida en español sería algo así como: esta actitud de orar por quien está en pecado es para protegernos contra la indiferencia a las transgresiones que ocurren en la vida del cristiano. Para protegerme contra la indiferencia hacia las transgresiones. Yo veo a mi hermano en pecado y no puedo ser indiferente. Por eso es que conversábamos algunas veces en algún estudio, un día jueves. Tengo que saber de qué estamos hablando. Si estoy hablando de una persona, de un falso maestro, un falso profeta, que voluntariamente busca engañar a otros creyentes, a otras personas, o estoy hablando de un creyente que está equivocado. Si es un creyente equivocado, ¿cómo me voy a aislar de mi hermano? No debe ser así. Tengo que comprometerme con él, orar por él y estar dispuesto para que el Señor me use. Entonces ahí el apóstol Juan escribe con un corazón pastoral, ya que se está despidiendo, y si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, está pensando: no quisiera partir yo y que la iglesia no haya entendido la responsabilidad pastoral para con la gente. Así que ustedes, se ve que conocía algún caso particular. Si ven algún hermano que está en pecado, oren por ese hermano. Orar no, ya lo dijimos, ¿no? No, Señor Jesús, te pido por el hermano que está en pecado y sigo, sino un compromiso espiritual. Lo tercero que aparece aquí al final de la epístola son tres lecciones prácticas que el apóstol Juan le deja a la iglesia, pero cada una de ellas inicia con una certeza. Los versículos 18, 19 y 20 comienzan los tres igual. ¿Cuál es la palabra con la que inician? Sabemos. Muy bien. ¿Y qué sabemos? La palabra original se traduciría bien como vemos, tenemos conocimiento. Es algo así como cuando, no sé si ustedes la usan así, pero yo a veces digo, ya veo que tal cosa, o ya veo que va a venir, no sé, mando a mi hijo a hacer unos mandados y se fue distraído y no me escuchó cuando yo le pedí lo último y dije, pero acordate que es la cena, no achicoria, y se fue. Pues ya veo que me va a traer cualquier cosa. Literalmente estoy viendo que me va a traer, no, es decir, que tengo este conocimiento, en sentido figurado, estoy viendo algo. Y algo así, parecida, es la expresión que está usando el apóstol Juan acá. Tenemos esta mirada, esta visión, tenemos un conocimiento, una comprensión de estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos venido leyendo antes justamente. Porque tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas, porque conocemos al verdadero y entonces podemos distinguir a los falsos. Eso que está dicho ya desde el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4.
Entonces ahora el apóstol Juan retoma eso y le dice, recuerden hermanos, nosotros que somos salvos, sabemos, entendemos, tenemos este conocimiento. ¿De qué? El versículo 18. En primer lugar, ¿qué sabemos? Que la santidad es posible y además debe ser la meta del creyente. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. La santidad es posible. No es inmediata, ni va a ser completa acá, pero es posible. Yo cumplo años, miro hacia atrás y digo, ayer hicimos un ejercicio de a ver si distinguimos qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios en nuestra vida. Después lo vamos a pasar a nuestros padres también. Hago un ejercicio y veo qué cosas no son de Dios. Bueno, yo soy muy violento, soy muy agresivo. No físicamente, pero sí con mis palabras, eso es pecado. Si la santidad es posible, lo que debería ocurrir es que con el paso del tiempo yo mire hacia atrás y note que cada vez soy más humilde, más paciente, menos violento, menos agresivo, más dulce, más tierno, como Jesús. Veo que... ¿Qué otra cosa? Pecado. Que no sean esos extraordinarios, así como el adulterio y esas cosas que las vemos fácil, pero otros menos evidente. La pereza. Exactamente, ayer también hablamos de eso. Bien, la pereza es un pecado, ¿sí? El chisme es un pecado. La glotonería es un pecado. Pero si yo no entiendo que la santidad es posible, bueno, de eso también tiene que ver 1 de Juan cuando leímos acerca de vencer al mundo. Mi vida se ajusta, se acomoda, se acondiciona al pecado y lo veo como, bueno, todos pecamos. Bueno, no vamos a ser perfectos acá. No es lo que dice la palabra del Señor. Acá me está diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no se conforma, no se acostumbra, no se amolda ni a la pereza, ni al chisme, ni a la glotonería, ni a esas cosas que ustedes me dijeron recién y las que podríamos seguir mencionando. La santidad es posible y eso lo sabemos y por eso la buscamos si nacimos de nuevo. Si no buscamos la santidad, probablemente no hayamos nacido de nuevo. No importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia. Lo segundo que sabemos, versículo 19, sabemos que nosotros no somos de este mundo. Hay una canción que no la voy a cantar, no se preocupen, se llama Extraterrestre. Y cuando yo le digo, ¿qué está diciendo? Pues claro, extraterrestre literalmente significa fuera de la Tierra. Nosotros no somos de este mundo. Y eso por un lado me da esperanza, porque dice el versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno, yo no. El mundo entero está gobernado por un sistema de maldad que lo enrieda, que lo estanca, que le estorba conocer a Dios y vivir para Dios. Yo no soy de este mundo. Entonces tengo esperanza. Yo no estoy condenado a vivir como este mundo vive. Si aumenta la tasa de divorcios en mi país, eso es porque el mundo está enredado en sus problemas de maldad. Yo no soy de este mundo, así que mi matrimonio no tiene por qué fracasar. Puedo tener un matrimonio hermoso con la bendición del Señor, disfrutar de mi matrimonio y de la vida de los hijos que el Señor nos dio. Lo dijimos en el campamento, creo que lo dijimos acá también el domingo pasado. Si todos los hermanos se pelean, se pegan, se dan piñas, yo no soy de este mundo. Y la pelea entre hermanos también es pecado. Y yo no estoy condenado a vivir como el mundo porque yo no soy de este mundo. Si ellos creen que eso es normal, es problema de ellos, pero yo no. Es problema mío si digo conocer al Señor y también me parece normal. Pero también, como hay esperanza, hay un conflicto. Como yo no soy de este mundo, y ya lo hemos leído varias veces en 1 de Juan, recuerden que esta vida, en este mundo, va a ser una vida de puras batallas. Vas a ir a trabajar y como estás trabajando en un mundo corrompido, caído, corrupto, va a ser una batalla. Por las conversaciones que hay, por las cosas que ofrecen. Vas a ir al colegio, vas a ir a la universidad, vas a tener amigos en el barrio, vas a practicar deporte, vas a tener una comadre ahí en tu cuadra con la que se juntan a tomar tereré. Eso está todo muy bien, pero tenés que saber que ellos son del mundo y vos no. Y entonces choca. Me da esperanza y me pone en un conflicto. Hace unos años, un joven que conoció al Señor justo cuando nosotros estábamos llegando a la iglesia, este joven estaba empezando a conocer al Señor,
Y bueno, tenía muchas cosas de eso, de que cuando recién se empieza a acercar, todavía no había aceptado a Cristo, estaba empezando a interesarse en el Señor. Acepta al Señor Jesús y después de unos años, una de las cosas que él solía hacer, por ejemplo, él trabajaba toda la semana, entonces los domingos se iban al campo, a la casa de sus suegros. Y una vez, después de algunos años, me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir más. Voy porque, bueno, son mis suegros, entonces después de comer a la hora de la siesta, nos vamos un ratito y tomamos unos mates, pero ya me vuelvo. Antes me dice, pensar que yo no veía la hora de que llegue el sábado a la noche, el domingo a la mañana, me levantaba temprano, me decía, pensar que no veníamos al culto y me iba al campo para pasar allá todo el día. Ahora ya no me gusta porque no es mi ambiente. Las charlas que tienen, las conversaciones, cómo viven. Gente que iba a la iglesia, dicho sea de paso. Ya no me atrae. Vamos un rato, tomamos unos mates con los chicos que vienen a los abuelos, un par de horas y nos volvemos a casa. Y me dice, ¿vos qué pensás? Digo que eso es lo más normal del mundo cuando conoces al Señor. Tu espíritu ya desea otras cosas. Antes te parecía normal ciertas prácticas, ciertos programas de televisión, cierta lectura, ciertas novelas, La Rosa de Guadalupe, que yo conté, te parecía normal, pero ahora que vas creciendo en tu relación con el Señor, ya no, porque estás madurando espiritualmente, porque tu espíritu está siendo inundado por el Espíritu del Señor, porque hay una búsqueda de santidad y hay conversaciones que te incomodan, y hay amigos que te incomodan, hay lugares que te incomodan, y ya no es lo mismo. Ese es el conflicto de que ellos son del mundo, aunque vayan a la iglesia, y yo no. Lo tercero que sabemos, entonces, sabemos que la santidad es posible, sabemos que ellos son del mundo, yo no. Lo tercero es que nuestra fe es genuina y nuestra verdad es la única. Ahora, si vas a subir este video a YouTube, capaz que te lo hagas. Porque no estamos viviendo en una época en la que sea ni cómodo, ni fácil, ni posible decir este tipo de cosas. ¿Cómo que el cristianismo es la única verdad? ¿Cómo que es la única fe genuina? Todavía hasta el día de hoy me sigo encontrando siempre. Me sigo encontrando con personas que me dicen, bueno, pero no importa si voy a tal iglesia o a tal otra, lo importante es que busco a Dios. O como me dijo una vez un papá que tenía problemas con su hijo y llegó a la iglesia necesitado, su hijo había caído en las drogas. Y bueno, le hablamos del Señor, le digo, lo voy a ir a visitar esta semana. Y cuando llegué en ese transcurso de esa semana, me dice, recién se fue el pai, no sé cuánto. Le digo, ¿sí? ¿Que lo recibió? Sí, pero todo ayuda, todo viene bien. Bueno, lamento decirte que no funciona así. Nuestra verdad, digo, no la nuestra, no la que nosotros inventamos, en la que creemos. La verdad es Jesucristo, si les parece mejor. Es la única verdad. El versículo 20 lo dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aunque no suene, en nuestro idioma no suena tan radical, tanto en el idioma original como en el contexto en el que fue dicho, es absoluto, es disruptivo. Este es el verdadero Dios. ¿Qué significa? Que todos los demás no. Esta es la verdadera vida y la verdadera fe. ¿Qué significa? Que todos los demás no. Que la vida sin Cristo no es vida. Que la fe que no tiene a Cristo como centro no es una verdadera fe, no es genuina. Que cualquier camino que sigas donde no esté Cristo y la meta no sea Cristo es un mal camino. Este es el verdadero, no los demás. ¡Wow! Qué manera de despedirse del apóstol Juan, ¿no? Me voy, quiero que recuerden esto. Nadie como Jesús y nadie fuera de Jesús. Y en el cuarto lugar, lo último que vemos del apóstol Juan es el versículo 21, que parecería un apéndice, parecería como un dato de color, pero no lo es. Versículo 21 es una advertencia que les voy a decir algo y a ver si ustedes, ávidos lectores de la palabra del Señor, van a estar de acuerdo conmigo. Es una de las advertencias más frecuentes en toda la Biblia. ¿Se entendió?
desde el principio, desde Génesis 3, hasta el último momento en Apocalipsis, una advertencia que se va a repetir constantemente de parte de Dios para el pueblo de Israel, luego para su iglesia, para los creyentes de toda generación, de toda cultura y de toda raza, es siempre esta: hijos, cuidado con los ídolos. ¿Y por qué es una advertencia tan frecuente? Porque es una tendencia muy común de nuestro corazón. Me casé y mi esposa podría convertirse antes ya. Antes, están diciéndonos antes, mucho antes todavía, cuando estamos ahí, nosotros escribíamos cartitas, ahora ya no, ahora es WhatsApp. Ahí ya puede, y les cuento, era mi lucha, porque a veces yo me levantaba a hacer mi devocional. Les voy a contar una infidencia. Teníamos el piano ahí en el seminario, en el comedor, entonces yo a veces iba y me sentaba a tocar el piano, a orar, y pasaba Gaby desde su pabellón hacia la biblioteca. Y yo estaba contento adorando al Señor, y cuando pasaba ella, el enemigo la usaba para desconcentrarme. Y yo empecé a alabar, gracias Señor por tu creación tan maravillosa. Pero de verdad era una lucha para mí, porque cuando me empezaron a pasar estas cosas con Gaby, ese sentimiento, mi lucha era: no Señor, no, ¿por qué? Si antes éramos tú y yo uno solo y mis pensamientos estaban dedicados en el Señor, y ahora Gaby está ocupando un lugar que era mi discusión con el Señor. Podría ser, tengo hijos, y mis hijas podrían convertirse en mis ídolos. De eso lo hemos visto pasar muy frecuentemente también, sobre todo en matrimonios que han deseado por mucho tiempo tener hijos, y cuando tienen el hijo, me hace acordar a Salomón, cuando eso que fue bendición al principio terminó siendo su tropiezo. El trabajo puede ser mi ídolo, el nuevo ciclo de Micheli Senriver puede ser mi ídolo, un autor de algún libro puede ser mi ídolo, miles, ustedes saben, ¿no? Por eso la advertencia es tan frecuente en la Biblia, porque nuestros corazones tienen la tendencia a encontrar y a hacerse ídolos de todo, de la comida, de la iglesia, del ministerio, de todo. Por eso esta advertencia: hijos, lo último, si no se van a acordar de muchas cosas acerca de mí, yo quisiera que ustedes se acuerden de una sola cosa, pareciera decir el apóstol Juan: cuídense de los ídolos, porque van a ocupar en sus vidas un lugar que le corresponde solo a Cristo. Y esta es la capacidad de los ídolos, de ir robando de a poco y captar lo que deberías estar dándole solo a Cristo. En este punto yo quiero señalar, en primer lugar, que la expresión con la que termina es una expresión muy tierna: hijitos. Ya lo hemos mencionado en otros pasajes, entonces por eso no pasamos mucho tiempo acá. Pero es una palabra que en el idioma original se usaba para alguien que era muy, muy amado, muy querido. Uno no le decía hijito a cualquier persona, ¿no? Así que Juan, de nuevo, mostrando ese corazón paternal y pastoral, tierno. El mismo Juan que pidió, le dijo: Señor, ¿querés que mandemos fuego sobre Samaria? Ahora siendo transformado por el Señor. Hijitos, estoy realmente preocupado por ustedes. Cuídense. Esa es la segunda palabra. Guárdense. Es un imperativo en modo o en tiempo, a veces es un modo, pero se traduce como un tiempo aoristo. Difícil de explicar, pero entre líneas lo que podríamos leer aquí es: hijitos, de una vez por todas, manténganse en guardia y no tengan nada que ver con la idolatría. Y agrega la Biblia de Cambridge sobre este texto el uso del pronombre reflexivo, esta parte es muy técnica, intensifica el mandato al cuidado personal y al esfuerzo. Se lo traduzco, dicho de otra manera: el apóstol Juan está usando verbos y adjetivos y sustantivos que están tratando de transmitirle a los lectores la importancia de esto. Cuidado, de verdad, no es chiste. Porque yo no conozco hasta hoy ninguna persona que un día se haya levantado a la mañana y después de haber estado comprometida con Cristo diga: no, hoy me voy a hacer un ídolo, no voy a seguir más a Jesús. ¿Ustedes sí conocen a alguien que haya dicho así? Yo no. Comienzan de poco. De poquito, ocupando un lugar, una conversación, una charla, un sentimiento, y cuando me quiero dar cuenta, se llevaron mi atención, mis fuerzas, mis mejores años y un montón de cosas más. Cuando habla de los ídolos,
Podría ser que Juan se esté refiriendo a los ídolos de Éfeso, porque Éfeso era una ciudad muy idólatra, así que Juan les estaría diciendo: yo sé que ustedes viven en medio de un pueblo muy idólatra e inevitablemente tienen contacto con los ídolos y con los idólatras. Así que cuídense, guárdense, tengan cuidado de que esa manera de pensar, esa cosmovisión no se les vaya metiendo a ustedes. También podría ser que Juan esté pensando en aquellos de los que él ha hablado antes, estos falsos cristos, que no están fuera de la iglesia sino dentro, y que podrían intentar ocupar el lugar que es de Cristo. O podría ser que se refiera a las dos. A esos ídolos que vienen desde afuera, ideologías y prácticas y costumbres de gente que abiertamente niega a Cristo y se entrega a otras cosas, y al mismo tiempo los ídolos que surgen aquí entre nosotros. ¿Qué lucha es la vida cristiana? La advertencia: cuidado. Entonces, como la influencia y el peligro es tanto, de allá, de mi cuñada, de mi primo, de acá, del pastor, de todo el tiempo este riesgo de convertir en ídolo a alguien que no debe ser, o de convertir en un Dios, perdón, a alguien que no debe ser, entonces por eso el llamado de atención es tan fuerte. Tengan cuidado, tienen que vivir en un estado de vigilancia constante y consciente, todo el tiempo. No te duermas, no te adormezcas, no ocurra ese momento en el que pienses: no, pero a mí no me va a pasar, o pero este no es un ídolo. Solamente cuidado, antes de que te des cuenta ya puede ser un ídolo. Y cierro la epístola antes de esa palabra, amén. El apóstol Juan entonces cierra la epístola con, no expresamente pero entre líneas, el llamado a que pensemos como Israel, siendo el pueblo elegido de Dios y un pueblo a quien Dios le había prometido la tierra que le juró a Abraham y tantas cosas hermosas y maravillosas, fue un pueblo que sufrió las consecuencias de la idolatría durante generaciones, quizás hasta hoy. Ahí el llamado: cuidado, cuidado. No sé con quién lo charlaba, esto no está en mi bosquejo, pero me lo acabo de acordar. Creo que era con Isaac. A Israel le tomaba 11 días llegar de Egipto a Canaán. ¿Sabían eso? ¿Lo habían leído por ahí? Y tardó 40 años. Cuando yo pienso en eso, tomo dimensión del peligro que realmente existe. 11 días. 11 días. En una semana y media estaban. Y fueron 40 años. Me tengo que detener a pensar en estos peligros de la idolatría, de la rebeldía, de la dureza de servir, le dice Dios. Y entonces sí llega el final de esta palabra, difícil de traducir al español, amén, porque es una palabra que nosotros generalmente traducimos como así sea o así es, pero la verdad es que tiene un significado bastante más profundo. No es solamente una expresión o un buen deseo, sino que es una declaración de una certeza absoluta. Así ocurrirá. El apóstol Pablo nos dice en otro lugar que Cristo es el amén de Dios. Es el cumplimiento cierto y absoluto. Así que lo que Juan está haciendo aquí es, ustedes me van a entender la expresión que voy a usar, sellar esta palabra. Digo que me van a entender porque a veces sellar esta epístola que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, con esta declaración de certeza. Todo esto que acabo de escribir, bueno, no lo dice, ¿no? Pero es lo que podemos entender. Todo lo que está dicho en esta epístola, las promesas del Señor, la confianza que tenemos en Él, la certeza de que somos sus hijos, de que somos muy amados, todo eso es cierto si pusiste tu confianza en Jesús. También las otras cosas, el peligro de los anticristos, las luchas internas y externas, el pecado, las guerras constantes, la lucha contra la maldad, también es cierto. No hay lugares grises, no hay puntos medios. La vida cristiana es una vida radical y es una vida absoluta. Si hay algo que nosotros nos deberíamos acordar con claridad de Primera de Juan, tal vez no nos acordemos de toda la cita, pero hay algo que es bastante claro en la primera epístola de Juan, y es que o estás con Cristo o estás en contra.
No hay un lugar en el medio. Y por eso el llamado a reflexionar qué es lo que creo, cómo estoy viviendo, cómo está mi corazón. Vamos a orar, entonces, les voy a invitar a que podamos tomar unos minutos para darle gracias al Señor por su palabra y especialmente por este tiempo que hemos podido compartir en torno a la primera carta de Juan y las lecciones que hayamos aprendido de ella. Oramos. Gracias, Padre Celestial, en ese dulce nombre de Jesús. En primer lugar, me has enviado acá a tu casa de oración, Padre Santo, para escuchar tu santa y bendita palabra. Bendice la misma, Padre Santo, que penetre lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que cada día que pase, Señor, estemos más cerca tuyo, Padre amado. Padre, quiero encomendar en tus manos de una manera muy especial, Señor, a todos aquellos que se han reunido en distintas partes del mundo, donde tú eres el centro del mensaje, Señor. Derrama tus más ricas bendiciones para que muchas almas puedan entender, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que pertenecemos a ti, Padre Santo. Padre, también quiero encomendar en tus manos todos aquellos que están enfermos espiritualmente, Padre Santo. Inquiétalos por medio de tu Espíritu Santo, Padre Santo, que despierten, Padre Santo, que tú eres el dueño nuestro. También poniendo tus manos de manera muy especial los que están enfermos físicamente, Padre Santo. Tú sabes que hay muchas personas que están enfermas, Señor, físicamente, y tenemos que reconocer que tú eres el gran médico, tú eres el gran inventor de la ciencia, Padre Santo. Los médicos son solamente herramientas tuyas, Padre Santo, manejados, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las familias que están representadas acá, Padre Santo. También bendice a su siervo que tiene esa responsabilidad, Señor, tanto como el hermano José y el pastor. Son responsables de esta congregación, Padre Santo. Y muchas veces nosotros cuando nos exhortan, lo tomamos mal. Padre Santo, perfecciona esa palabra, Padre Santo, para que lo podamos entender, que realmente si nos ponemos molestos porque estamos en una tremenda claridad que no estamos en el camino correcto. Porque si estamos en el camino correcto, ninguna palabra que sale de la Biblia, Señor, de la boca de tu siervo, puede ofendernos, Padre Santo. Gracias, Padre, además por tu palabra, en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén.